Buenos días a todos. Hoy les vamos a hablar sobre el tema de desecación. El grupo está compuesto por mi persona, Carmen Benito, por la compañera Adriana Laime y Jenny Morato. Bien, empecemos entonces. Introducción. La desecación puede definirse como una operación básica farmacéutica que consiste en la eliminación total o parcial de la humedad que posee un cuerpo sólido. El secado es una operación de gran importancia en lo que es la tecnología farmacéutica. Su objetivo es mejorar la estabilidad del producto. Puede ser una estabilidad física, una estabilidad química o una estabilidad microbiológica, ¿ya? También uno de sus objetivos es facilitar su manejo, un manejo posterior del producto, ¿ya? Y también sus propiedades reológicas. Diferencia entre evaporación y desecación. Los procesos difieren en los siguientes aspectos. La evaporación, el líquido se elimina por ebullición, ¿ya? Entonces, en este proceso se eliminan importantes cantidades de líquido volátil. El producto final sigue siendo una disolución, aunque concentrada, pero sigue siendo una disolución. ¿Ya? Ahora, mientras en el proceso de desecación, ¿ya? El líquido es arrastrado por el aire en forma de vapor a menor temperatura a la de ebullición. El producto que se obtiene solo contiene una pequeña proporción de líquido volátil, ¿ya? Que esto va a ser eliminado totalmente o en su mayor parte. Bien, ahora vamos a ver lo que es la teoría del secado, ¿ya? La desecación consiste en la transferencia de vapor desde el sólido húmedo al gas que lo rodea, ¿ya? Que contiene cierta humedad. Entonces, puestas en contacto ambas fases, ¿ya? Puede suceder ya que la presión del vapor de agua en el sólido sea mayor, ¿ya? Puede ser igual o menor que la del vapor de agua en la atmósfera con la que está en contacto. Por tanto, en la desecación, la desecación siempre va a depender del estado de humedad de la atmósfera y del producto. Bien, por otro lado, vamos a ver lo que es el higrometría o psicometría, ¿ya? Esto se define como el estudio de las relaciones entre los balances de materia y energía en mezclas de vapor, de aire y agua. Por otro lado, vamos a ver lo que son los métodos de medida de la humedad. Dentro de este método de medida de la humedad tenemos 4 métodos, ¿ya? Uno de ellos es el método gravimétrico, ¿ya? Este método es el más preciso, ¿ya? En el cual una cantidad conocida de aire se hace pasar a través de una cantidad conocida de un producto químico absorbente, ¿ya? Este producto químico tiene que ser absorbente de humedad, ¿no? Entonces, seguidamente se procede a medir el incremento de peso de la sustancia química. Otro de los métodos es el método de la temperatura húmeda y la temperatura seca, ¿ya? Para esto se tiene que conocer ambas temperaturas, ¿ya? Y se fija el punto de estado en la carta psicométrica. Como podemos observar, en la gráfica es una carta psicométrica, ¿ya? Entonces, también podemos observar lo que es el termómetro seco, un termómetro húmedo, ¿ya?
La temperatura húmeda se mide mediante un termómetro, ya que está recubierto por una funda porosa en la parte inferior, como podemos observar en la gráfica. Esto siempre tiene que estar humedecida por agua, ¿ya? Entonces, para medir lo que se debe realizar es que el termómetro húmedo, ¿ya? Debe exponerse a una adecuada corriente de aire, ¿ya? Pero, ¿cómo se consigue este corriente de aire? Mediante un ventilador, ¿ya? Esto con el objetivo de que la transferencia de calor, la transferencia de calor por conducción y convección, ya supere cualquier transferencia por radiación, ¿ya? Y que las condiciones en las que se encuentra el gas no se modifiquen por la evaporación de agua en la funda porosa. Otro de los métodos podemos mencionar el método del punto de rodeo, ¿ya? En este método se utiliza una superficie metálica, ¿ya? Pulida, provista de un termómetro, ¿ya? Normalmente tiene que ser de tipo de un termopar. Entonces, se enfría por aspiración de aire a través de éter que está situado por debajo de la superficie metálica, ¿ya? Y se registra la temperatura a la cual se empieza a formar la niebla y la temperatura a la cual desaparece tras calentar, ¿ya? Como podemos observar en la gráfica, ¿no? En la parte izquierda podemos observar un termómetro que está sobre la superficie metálica de tipo termopar y en la parte al lado derecho tenemos lo que es ya una temperatura, ya se está midiendo una temperatura cuando ya hay una formación de niebla. Bien, por último podemos mencionar el método mediante higrométrico, ¿ya? En el método, este método mide la humedad de aire en función de cambios, ¿ya? En la resistencia al paso de corriente eléctrica, ¿ya? Determinando la impedancia. Para una comprensión mejor podemos mencionar también lo que son los conceptos básicos. Ya vamos a empezar con la humedad. Entonces, la humedad es la cantidad de agua que acompaña a una sustancia seca. Si se habla de la humedad de un gas, ya estamos hablando del estado higrométrico del aire. Bien, entonces el contenido en humedad de un aire puede expresarse de diversas formas, ya utilizando distintos parámetros, pero se debe tener claro que la capacidad de absorción de agua depende de la temperatura del aire. Por otro lado, tenemos la humedad absoluta, es la cantidad de vapor de agua en una unidad de masa de gas seco, en unas condiciones determinadas, ¿ya? O también podemos decir que es la relación entre el peso de vapor de agua y el de aire contenidos en una masa de aire húmedo. La humedad molar es la relación entre los números de moles de vapor y de gas, ¿ya? Contenidos en una determinada masa gaseosa. La humedad de saturación es la humedad de aire cuando se encuentra saturada, ¿ya? Es decir, cuando contiene la máxima cantidad posible de vapor de agua. Humedad relativa. La humedad relativa es la relación entre las presiones parciales actual y de saturación a temperatura constante. Estas son proporcionales a los respectivos números de moles. Bien, por otro lado también tenemos lo que es el volumen seco, ¿ya?
El volumen seco es el volumen ocupado por la unidad de masa de gas seco, presión y temperatura determinadas. Volumen específico o volumen húmedo. Ya esto se define ya como el volumen que ocupa la mezcla aire seco y vapor de agua por unidad de masa de aire seco. ¿Ya? Se toma para el cálculo como unidad de base lo que es la unidad de masa de aire seco. Calor húmedo es el calor necesario para elevar la temperatura de la masa de agua en un grado a presión y temperatura determinada. Calor específico del aire húmedo ya es la suma del calor específico del gas más la parte correspondiente al vapor. ¿Ya? Se refiere por unidad de masa de gas seco. Entonces, los calores específicos varían con la temperatura. Por tanto, como referencia se toman en cuenta los valores de 0,24 para el aire y 0,46 para el vapor de agua. También tenemos lo que es el punto de rocío. Ya el punto de rocío es una temperatura a la cual el gas de una determinada humedad podría saturarse. ¿Ya? Em, Cuando el enfriamiento se produce a presión constante, en el punto de rocío se igualan la presión parcial del vapor con la presión del vapor del líquido, ya que ha ido disminuyendo con la temperatura. La temperatura seca, ya es de bulbo seco, ya es la temperatura de la mezcla aire-vapor de agua, ya que es obtenida mediante un termómetro que se expone a la mezcla. La temperatura húmeda es de bulbo húmedo, es la función de la temperatura y la humedad del aire y sirve para la determinación de esto. ¿Ya? Estos son las que podemos mencionar como conceptos básicos. Ahora, por otro lado, vamos a ver lo que son las curvas básicas de una carta ciclométrica. ¿Ya? Las cartas básicas de una carta ciclométrica, ¿ya? Pueden ser dibujadas con distintos ejes de coordenadas. ¿Ya? Lo más frecuente es incluir la temperatura seca y la temperatura húmeda. El estado de una masa de aire húmedo ya queda definido por presión, temperatura y humedad. ¿Ya? A presión constante en el diagrama cartesiano, ¿ya? Humedad frente a temperatura se representan todos los estados del aire húmedo. Bien, acá podemos observar un diagrama ciclométrica, ¿ya? Con las isolíneas, ¿ya? En la cual la curva superior muestra la máxima cantidad de agua que puede contener, ¿ya? 1 kilogramo de aire a cualquier temperatura, ¿ya? Esta curva es la curva de saturación y es análoga a la curva de solubilidad sólido en un gas. Por otro lado, en el diagrama anterior podemos observar un diagrama ciclométrica ya en la que se incluye las isolíneas de refrigeración adiabática. ¿Ya? Entonces, ellas son las otras líneas o parámetros que son incluidos, ¿no? En las líneas de refrigeración adiabática, ¿ya? Que coinciden con líneas de temperatura húmeda para el agua, ¿no? Entonces, aparecen como una recta paralela.
Bueno, continuando, el comportamiento de los cuerpos sólidos, solubles e insolubles. Los sólidos insolubles pueden comportarse como higroscópicos o como cuerpos húmedos. Estas se clasifica en cuerpo húmedo, en la cual es aquel cuya tensión de vapor de agua superficial es igual a la del agua a la misma temperatura. Este cuerpo es totalmente inerte con respecto al agua que lo acompaña. Y el cuerpo higroscópico es aquel que presenta una tensión de vapor de agua menor que la del agua a la misma temperatura. Por lo tanto, este cuerpo modifica lo que es la presión de vapor de agua que está ocluida en sus poros o entre las partículas del mismo. Este tipo de sólido se corresponde con sustancias que presentan cierta solubilidad en agua. Ahora vamos a hablar del comportamiento de los sólidos solubles. Es diferente cuando la presión de vapor del agua es menor a la presión de vapor de la solución saturada. Es decir, que la humedad de equilibrio del sólido es muy pequeña. Y también si la presión de agua es mayor a la de la solución saturada, por lo tanto el sólido absorbe lo que es la humedad del aire y se disuelve formándose una solución saturada. Entonces la presión de vapor de esta disolución viene definida por la ley de Joule y es menor a la del solvente en estado puro. Condición en caso de que la presión de vapor en el aire permanezca constante, por lo tanto el equilibrio se alcanzará en el caso de que se igualen las presiones de vapor del aire y de la solución. Entonces es necesario que se disminuya lo que es la concentración hasta que se alcance una determinada dilución. Entonces estos sólidos a este desequilibrio se llaman delicuescentes. Que la delicuescencia se produce cuando la humedad relativa es mayor al cociente entre la presión de vapor de la disolución saturada y la presión de vapor del agua a la misma temperatura. Definiciones para el estudio de la interacción de los cuerpos sólidos con la humedad. Humedad del sólido. Es el peso de agua incorporada en la unidad de masa de sólido seco. La humedad de equilibrio es la humedad que se alcanza cuando un cuerpo higroscópico en contacto con aire en condiciones determinadas igual a su presión de vapor del agua. En el sólido, con la presión parcial del vapor de agua en el aire. Por lo tanto, la humedad de equilibrio depende de la humedad relativa del aire en contacto con el sólido. En la humedad libre es la humedad que puede perder el sólido después de un contacto prolongado, lo que es con el aire de humedad relativa constante. Por lo tanto, la humedad libre es la diferencia entre la humedad total y la humedad de equilibrio. La humedad ligada es la humedad mínima del sólido para que deje de comportarse como higroscópico. Y la humedad mínima de equilibrio con el aire saturado. Por lo tanto, el agua está ligado al sólido por cualquier tipo de uniones, ya sea mecánica o químicas.
Esta humedad está en el sólido de distintas maneras. Absorbida en superficies inferiores, detenidos en pequeños capilares o unidas por puentes de hidrógeno. La humedad desligada es la diferencia entre la humedad total de un cuerpo húmedo y la humedad ligada. También se puede definir como la humedad libre en contacto con el aire saturado. ¿Cuáles son las características de los sólidos en la desecación? El sólido húmedo es inerte con la relación al agua. No se modifica su contenido en humedad, ya sea cual fuera la humedad relativa del ambiente que lo rodea. El sólido higroscópico. Tenemos lo que es el insoluble y soluble. El insoluble modifica su contenido de humedad hasta un cierto valor que depende de la humedad del ambiente que lo rodea al sólido. Y el soluble es cuando captan agua continuamente hasta disolverse. Cinética del secado. Existen dos procesos, lo que es la transferencia de calor y la transferencia de calor. Se transfiere desde la superficie de sólido hacia la fase gaseosa. En esto puede ser por el movimiento del agua a través de los intersticios capilares, por la evaporación de agua en el interior del lecho, mejor dicho. En esto se distinguen tres estados. Cuando se disminuye la cantidad de agua en un lecho pulverulento, podemos ver el estado capilar, el estado funicular y el estado penducular. La transferencia de materia tenemos tres, lo que es la conducción, la convección y la radiación. ¿Qué es la conducción? Es la transferencia de calor de un cuerpo a otra parte del mismo cuerpo o a otro en contacto físico directo con el primero. ¿Qué es la convección? Es la transferencia de calor desde un punto a otro dentro de un fluido. Y también tenemos lo que es la radiación, donde es la transferencia de energía calorífico por medio de ondas electromagnéticas. Mecanismo del secado. La velocidad depende de la temperatura, de la velocidad y la humedad relativa del aire. También el mecanismo del secado nos indica que la velocidad del secado es gobernada exclusivamente por la velocidad con el que el vapor agua atraviesa, ya sea por difusión, la capa de líquido que lo rodea al sólido. En esto nos indica cuando la humedad media del sólido alcanza lo que es la humedad crítica, la difusión del agua, el interior no puede suministrar todo el líquido que se evapora desde la superficie. Y también se podría decir que la humedad crítica o humedad a la que produce el cambio de cinética del secado del material aumenta con la temperatura y la humedad de aire disminuye el espesor de la capa del material que se somete lo que es al secado. Ahora vamos a hablar de tipos de secadores. Estos secadores se clasifican de acuerdo al material que va a desecar. Tenemos 4 tipos de secadores. Secadores de lecho estático, que es un sistema en lo que no hay movimiento del volumen total.
de la masa en desecación. También tenemos el secado de lecho en movimiento, donde el sistema en los cuales las partículas están parcialmente separadas. También tenemos los secadores de lecho fluido, donde las partículas sólidas son parcialmente suspendidas en un flujo de gas que se mueve en forma descendente. También tenemos los secadores neumáticos, donde las partículas que se van a secar son preparadas y transportadas en un flujo de gas a alta velocidad. Continuando, vamos a hablar de los sistemas de secado estático. Son secadores de bandejas y vagoneta, llamados también secaderos de armario, cámara o compartimientos. Consiste en un recipiente, cámara o armario, en cuyo interior se sitúan unos estantes o bandejas en número variable, según el tamaño del secadero, para soportar el material que se va a secar. El secado en bandejas y vagonetas es un procedimiento denominado de lote y es más utilizado en el campo farmacéutico por varias razones, las cuales son: cada lote del material puede ser manipulado por una entidad separada. Los tamaños de un lote en una industria farmacéutica son relativamente pequeños comparados con otras industrias. El mismo equipo se puede ajustar para usarlos con una amplia variedad de materiales. Aquí podemos ver un esquema de los secadores de bandeja de ciego, donde observamos el aire seco y el aire húmedo. Bandejas de bandeja de fondo ciego. Se clasifican en directos e indirectos. El más frecuente son los directos. El calentamiento se basa en una circulación forzada de grandes volúmenes de aire calentado, como se observa en el esquema. Y también las bandejas perforadas. Para lograr un secado uniforme debe haber una temperatura constante y un flujo de aire uniforme sobre la superficie del material. Secadores de túnel y bandejas sin fin. Son una modificación de los secadores de vagoneta. Las vagonetas son movidos a través del túnel de secado por una cadena de movimiento. El calor se ha aportado por conversión. También se puede utilizar energía radiante. Como observamos aquí, secadores de banda sin fin. Son una mejoría, ya que las vagonetas individuales del túnel son reemplazadas por una cinta sin fin, perforada o no. La circulación de aire puede hacerse equicorriente o en contracorriente. Sistema de leche en movimiento, llamados también secadores de platos o pisos, formados por una serie de bandejas circulares, superpuestas unas debajo de otras y caladas en un árbol vertical al que acompañan en un movimiento de rotación. La alimentación entra por la parte superior, como se ve en el esquema, y cae de plato en plato a través de aberturas que cada una lleva dispuesta de tal forma que en su descenso sigue una trayectoria helicoidal. Cilindros secadores. Son de funcionamiento continuo y a contracorriente y se emplea para grandes producciones.
Consiste en un cilindro de eje horizontal ligeramente inclinado y en su interior pueden llevar algún dispositivo volteador como placas radiales o helicoidales. Secadores de leche de fluidos. Son eficaces para la desecación de sólidos granulares. Es el más ventajoso en el secado en bandejas relacionado a la eficacia térmica, además de ser significativamente más rápidos. Es usado en la industria farmacéutica para la desecación, granulación y recubrimiento. Usos. Puede ser utilizado como un sistema para el recubrimiento de pequeñas partículas, recubrimiento pelicular de partículas, peles y comprimidos. Para muchos productos, esta estructura conduce a una mejora en las características del producto, como su disgregación y disolución.